Buenos días, vamos a iniciar. Ya está, creo que la mayoría. Me dicen si pueden ver la pantalla y si me escuchan bien, por favor. Súper viendo. Ok, Todo viendo. gracias. Bueno, como les decía al principio, hemos cambiado un poco la dinámica porque la mayoría de los compañeros están en periodo de exámenes y entonces para que no perdamos el hilo de lo que venimos viendo neuropsicológico, vamos a revisar dos instrumentos de evaluación familiar. Antes de revisarlos, quiero mencionar dos cosas. Lo primero es que en un principio yo quería que el doctor Humansor nos compartiera estos instrumentos porque él es el especialista en esto. En su mayoría esto lo ocupan los médicos de familia. Entonces, aprovechando que lo tenemos acá, le vamos a pedir que nos vaya retroalimentando también y que nos vaya compartiendo su experiencia en el uso de estos instrumentos. Eso es lo primero, ¿verdad? Que esto es más de médicos de familia y a veces los psicólogos también lo usan. Es una herramienta importante porque nos permite, nos da una mayor claridad sobre cómo está la familia que estamos evaluando o la familia del paciente que estamos evaluando. En ese sentido, siempre es importante que ustedes tengan a la mano instrumentos como este. Entonces, ese es lo primero, ¿verdad? Que este instrumento es más para esas especialidades. Lo segundo es que estos dos instrumentos son parte de un curso que nosotros hemos dado con el doctor Humansor y el doctor Reyes, que es mi jefe en la universidad, junto con la Organización Panamericana de la Salud. No sé si alguno de ustedes logró participar en el último que dimos, pero siempre tenemos las puertas abiertas ahí con la Organización Panamericana para impartir estos cursos. Originalmente son tres cursos los que damos. Digamos que los tres son de evaluación familiar, de terapia familiar. Lo que varía es la profundidad del análisis. Los instrumentos que vamos a ver ahora son de evaluación, digamos, lo más básico posible. Pero sobre ellos van otros instrumentos que profundizan más en la dinámica familiar, y en el tercer curso ya son instrumentos que evalúan aspectos muy puntuales de la dinámica familiar y que de alguna forma les permite orientar mejor la psicoterapia que estén dando, ya sea para un paciente individual o la familia, ¿no? Si es la familia la que llega o la pareja la que llega a consultarles. Así es que por eso es que pensé que sería interesante que revisáramos estos instrumentos. Son dos instrumentos los que vamos a ver. El que tienen ustedes en la pantalla se llama Apgar familiar. Como ustedes pueden ver en la imagen, en esto que voy a marcar ahorita, ahí se ve marcado en su pantalla. Apgar son unas iniciales que tiene que ver con la adaptación. Estamos hablando de una familia, ¿no? Con la adaptación que los miembros tienen a la dinámica familiar, con la participación que las personas tienen dentro de esa dinámica, con el gradiente de recurso personal que ya vamos a ver qué es, con la demostración de afecto y los recursos. Ahora, para que todos entremos en sintonía de qué significa cada uno de esos elementos, el manual nos da la definición para que todos hablemos el mismo lenguaje. Y la definición que nos da de adaptación
es la capacidad de usar recursos intra y extrafamiliares a fin de resolver problemas en situaciones de crisis. Recuerden que si han llegado a consultar con ustedes es porque perciben que hay algún problema en la familia. Entonces lo primero que evaluamos es qué tan bien ocupan los recursos que tienen adentro de la familia o los recursos que puedan tener fuera de la familia. Ustedes son parte de los recursos probablemente fuera de la familia. Entonces vamos a ver qué tan bien ocupan esos recursos que tienen. En segundo lugar, la participación, que habla de qué tanto se implican los miembros de la familia en tomar decisiones y responsabilidades familiares. Como ya vamos a ver en el instrumento, hay familias que implicarse lo toman como obedecer. Y aquí la definición nos dice que se implica en la toma de decisiones. Es decir, que no solo una persona tiene que decidir lo que el resto va a hacer, sino que deberían de ser decisiones tomadas en consenso. En tercer lugar tenemos lo que se llama el gradiente de recurso personal y que se refiere al logro alcanzado en la maduración emocional y física y en la autorrealización alcanzada gracias al apoyo y al asesoramiento de los miembros de la familia. En otras palabras, esta familia permite y promueve que los miembros de la misma vayan creciendo y cada una vaya alcanzando logros de acuerdo a sus intereses individuales o no. Vamos a ver cómo está eso en cada familia también. Luego tenemos el afecto, que es las demostraciones de amor, cariño, respeto y atención existente entre los diferentes miembros de la familia. Luego tenemos los recursos, que son el compromiso de dedicación a los demás miembros de la familia en cuanto a espacio, tiempo, recursos económicos, y ahí dice atendiendo, y cuando leen el libro dice a las necesidades de cada uno, ¿verdad? De repente alguien puede necesitar más espacio que otros, más tiempo a solas que otros, y entonces se trata de qué recursos tiene la familia para facilitar el espacio, para facilitar el tiempo, de repente también para facilitar recursos económicos y que permita que los miembros también puedan desarrollar de forma individual sus necesidades. Pues eso es lo que evaluamos en el instrumento y hay puntajes de interpretación. El puntaje máximo, de acuerdo a lo que pueden ver en la pantalla, va de 17 a 20 puntos. Consideramos una familia cuya dinámica está dentro de lo que se espera socialmente o el libro lo menciona como una familia normal. Y tenemos familias disfuncionales, o sea que no están funcionando bien y las divide en funcionamiento deteriorado leve, funcionamiento deteriorado moderado y severo. El leve va de 13 a 16 puntos, el moderado de 10 a 12 y la disfunción severa de 9 hacia abajo. Hasta aquí parece todo bastante sencillo y bastante, digamos, cómodo de realizar. Pero recuerden que estamos hablando de una familia. En ese sentido, las familias, todos los miembros de la familia pueden opinar algo diferente de lo que está sucediendo. Quizás no hay mejor libro para explicar esto que la historia de los Sánchez, así se llama. Es un libro de, bueno, más que todo lo leen los antropólogos para estudiar antropología familiar, y es un libro que trata de una familia que vive en la pobreza
Y el antropólogo que llega a estudiar a esta familia se mete a vivir en la familia. Y entonces lo que va haciendo es, va registrando lo que cada miembro de la familia piensa y siente de acuerdo a lo que la familia va viviendo. Y entonces se empieza a dar cuenta que es como que todos fueran familias diferentes. Porque algunos, por ejemplo, se quejan que no tienen televisor y que sus vecinos sí tienen. Otro miembro de la familia no le importa tener o no tener televisor. Lo que le importa es, por ejemplo, poder salir los domingos. A otros no le importa salir o no salir. Lo que quiere, por ejemplo, es poder ir a estudiar. Y entonces cada uno piensa diferente, tiene intereses diferentes y al final es como que cada uno fuera una familia diferente. Ahí es donde uno se da cuenta que probablemente lo que uno considera que es un problema para la familia, ellos no lo ven así, no lo viven así. Y ahí es donde se vuelve importante aplicar estos instrumentos para recoger la opinión de la familia y no basarnos en nuestra opinión. Porque de repente nosotros, como profesionales de la salud y de la salud mental, vamos a tratar de enfocarnos siempre en lo que dicen los libros, en lo que dicen las teorías, pero estos instrumentos tratan de recoger la opinión de la familia. Esto en antropología se llama la visión émic y la visión ética. La visión ética es la visión que tienen los profesionales sobre un problema en particular. Y la visión émic es la visión que tienen los miembros de la familia, en este caso de la familia, que están viviendo el problema. Entonces a veces son visiones totalmente diferentes. Y por eso a veces lo que uno quiere hacer como profesional no le es interesante a la familia porque ellos están en otra dinámica. Y bueno, digamos que esa es la explicación en términos generales del instrumento. Ahora, este instrumento va por puntajes. Nosotros es autoaplicado o nosotros le podemos ayudar a la familia a aplicarlo. Y lo que vamos haciendo es que cada uno responda a las aseveraciones que estamos haciendo. Por ejemplo, en el número 1 dice, me satisface la ayuda que recibo de mi familia cuando tengo algún problema o necesidad. Si la respuesta es nunca, si yo siento que nunca me satisface la ayuda, marcamos acá. Acá, bueno, esto debo de agradecerlo al licenciado Carlos Ayala también, que nos ayudó a programar esta tablita en Excel. Esta tabla fue parte de su tarea en el curso que dimos. Si hiciéramos esto manual, cada uno lleva un puntaje, ya vamos a ver en la fila de abajo. Pero en esa tabla todos le vamos a poner 1. Entonces digamos que aquí marcamos 1, en la número 2 marcamos otro 1, perdón, ahí ven que no se puede, marcamos 1 y automáticamente el 1 baja. Porque esa casilla, el puntaje que puede tener es 1. Pero en la siguiente, donde dice algunas veces, si marcamos el 1, ustedes ven que abajo se marca el 2, porque esa casilla corresponde a 2 puntos. Si quitamos el 1 de acá y lo ponemos en casi siempre, en la pregunta número 1, se marca 3, porque el puntaje de esa columna es 3. Y finalmente, en esta le vamos a marcar 1, en donde dice siempre, la columna de siempre, y marca 4. Entonces, a esta última pregunta le vamos a poner otro 2. Ahí está. En este caso tenemos un puntaje de 12.
Y 12, como ya hemos visto, correspondería a una disfunción moderada. Ahora, luego hay otro parámetro para diferenciar cuál es el ámbito que más se ve alterado. Pero eso lo vamos a ver mejor en el FFSIL, que es el segundo instrumento. Entonces, para que ustedes tengan una idea, cuando esto se vuelve un poco complicado, vamos a hacer un ejemplo de completar una familia de 4 integrantes. Entonces acá tenemos el instrumento y acá, por ejemplo, en la primera pregunta, Clara, ¿cuánto le ponemos en la primera pregunta? ¿En cuál marcamos? Marquemos casi siempre, ¿no? Casi siempre. Sí. Vaya, ahí está, se marcó 3. ¿Alguien más que nos ayude? ¿Qué marcamos en la número 2? Casi siempre, usted. Casi siempre. ¿Alguien más? Buenos días, doctor. Buenos días. En la número 3 algunas veces. Algunas veces. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Qué vamos a marcar casi nunca? La 4 siempre. Siempre. Vale. Siempre. Borramos aquí. ¿Y la última? Y la 5 siempre, doctor. Siempre. Perfecto. De acuerdo, fíjense, de acuerdo a sus puntajes, obtuvimos 16 puntos. Eso significa que caemos en la categoría de disfunción leve. Quiere decir que algo está funcionando mal en la familia. Y según el puntaje que vemos acá nosotros, probablemente el puntaje más bajo sea en el gradiente de afecto, en la número 3, que dice: me satisface como mi familia expresa afecto y responde a mis emociones. Ahora, esto recuerden que es la opinión de una persona. De una. Esta persona responde que casi siempre o que siempre están bien, ¿verdad? Quiere decir que está bien la adaptación, la participación, el gradiente. Esa es la opinión de esta persona. Pero para hacer un poco más complejo esto, no pueden ver lo que estoy presentando. Afirmativo. Es que alguien puso aquí que no podía ver la pantalla, pero gracias. Sí, gracias, Stephanie. Sí, se puede ver. Ya Stephanie está. Vaya, para que veamos cómo vamos a usar esto ya con la familia, voy a puntuar diferente a los otros miembros. Vamos a puntuar uno, por ejemplo, lo vamos a puntuar con puntajes bajos. Vamos a decir que este pensamiento es el que tiene con respecto a lo que pasa en la familia. Fíjense, esta persona sacó puntaje de 7. A esta persona marcaría la familia como disfunción severa. Vamos a decir que otro miembro de la familia piensa que todos los parámetros siempre se cumplen. Este miembro de la familia dice que sacamos 20 puntos. O sea que para esta persona estamos en una familia normal. Y el último miembro de la familia, vamos a decir que marca siempre, aquí no se me marca, pero ya lo vamos a hacer manual. 1 y nunca.
voy a copiar esto porque por alguna razón vaya. Vamos a decir que este va a marcar aquí que todo está mal en la familia. Y entonces lo borramos de acá. Bueno, este último miembro dice que 7. Ahora, aquí hay dos formas de analizar el FFCIL. Perdón, el APGAR. Hay dos formas. La primera forma es analizarlo individualmente. Eso quiere decir que yo me voy a los miembros en particular a ver cuáles tienen puntaje más bajos. En este caso, el número 4 marcó como lo peor de la familia. Dice, me satisface como mi familia acepta y apoyo mi deseo de emprender nuevas actividades. Ahí vamos al gradiente de recurso personal. Está malo. Otro miembro dice que eso es lo mejor que tiene la familia, tiene el puntaje más alto. Otro miembro de la familia piensa que casi siempre se apoya. Y otro miembro de la familia dice que también está muy bien. Eso significa que puede ser que el miembro de la familia, el número 4, que el miembro de la familia número 4, por alguna razón, siente que no están cumpliendo esa función familiar. Ahora, aquí hay un punto importante. Ojo, si el paciente que nosotros estamos viendo es el que sacó este puntaje, entonces, y todos los demás miembros de la familia dicen que los parámetros se están cumpliendo más o menos bien, ¿verdad? Entonces quiere decir que probablemente esta persona tenga algún problema individual y hay que evaluarlo a él separadamente, ¿verdad? Puede ser que, por decirles un ejemplo, que tenga un problema de personalidad, o puede suceder lo contrario, que todos marquen que están mal en todos los parámetros y que haya alguien que marque que todo está bien. Ojo, puede ser que la persona que marque así sea la persona que toma las decisiones en la familia. Puede ser que sea el papá, que es el que decida qué es lo que van a hacer todos los demás, o puede ser que sea la mamá, que sea la que dirija la vida de los demás y que los demás no están conformes con esa vida, ¿verdad? Pero ella piensa que así es lo correcto hacer. Entonces todos los demás van a marcar mal y solo ella va a marcar bien, solo esta persona va a marcar bien. Entonces eso hay que saberlo analizar de forma individual para después sacar nuestras conclusiones. Y finalmente el instrumento nos da un puntaje total de cada uno de los miembros. Entonces ustedes ven ahí que Omar al final marca 0, pero porque lo copiamos, ¿no? Pero tiene 7, recuerden. Aquí Omar tiene 7. Entonces tenemos 2 personas con 7, una persona con 20 y una persona con 16. Entonces hay que prestarle atención a los que sacaron 7, porque de repente pueden ser los hijos, por ejemplo, ¿verdad? Y que están sometidos a una vida familiar muy tradicional y que ellos ya son de otra generación y quieren hacer las cosas diferentes, ¿verdad? Y que los papás o las personas con los que viven probablemente no permiten que ellos tengan un tipo de tradiciones diferentes a los que están teniendo. En este caso estaríamos viendo una familia disfuncional. Y la otra forma de evaluarlo es sacamos el puntaje global, sumamos todos los puntajes de cada uno en cada una de las preguntas y los dividimos entre el número de miembros de la familia. Y eso
nos va a dar un puntaje de APGAR a nivel de familia, ¿verdad? A algunos no les gusta ese puntaje porque se puede perder, digamos, si la mayoría, por ejemplo, marcó que estaba todo bien y solo uno marcó que estaba todo mal, ese se va a perder dentro del puntaje general porque el puntaje va a subir, ¿no? Imagínense que son 7 miembros de la familia y solo uno marca que todo está mal, puede ser que esta persona sea la que tiene algún problema. Y ese puntaje se va a perder en el puntaje general. Por eso es que a algunos no les gusta y prefieren hacer, interpretar a la familia con puntajes individuales. Bueno, eso es Doctor, con el FFSIL, ¿sí? doctor, Hola. ¿qué tal? ¿Puedo Hola. opinar ahí? Sí, por favor, a pedírtelo yo a Humansor. Buenos días a todos, yo soy el doctor Humansor. Un gusto estar aquí en este grupo, me parece fantástica esta clase, es sumamente importante, ya que el APGAR familiar es una de las herramientas que nos puede dar la luz a veces en problemas cuando llega solo un individuo a la consulta. Porque el problema que tenemos es que a veces solo vemos al paciente como un ente solo, ¿verdad? Pero nunca nos ponemos a pensar que dentro de la familia pues hay muchas cosas que podemos averiguar que hace que el comportamiento de un individuo pueda cambiar, ¿verdad? Y por eso es la importancia del APGAR familiar. Y como el doctor bien lo ha explicado, ¿verdad? Este instrumento es para toda la familia, porque engloba todo el funcionamiento, la dinámica familiar. Entonces es sumamente importante. Porque yo acá en atención primaria veo que los psicólogos que tenemos, ¿verdad? A veces ven al individuo, pero no ven a la familia. Y cuando les pregunto, mire, pero si llegó a esa conclusión, pero ¿qué opina la familia? Entonces es algo sumamente importante que nosotros, a pesar que es un instrumento que la mayoría de psicólogos no ocupa mucho, pero sí es una buena herramienta para podernos dar el diagnóstico así a grosso modo de cómo se está comportando esta familia dentro de la sociedad. Gracias, doctor. No sé qué tanto, ¿verdad que en las historias del ministerio no aparece el APGAR o sí? No, doctor. No aparece. A mí me parece interesante porque, por ejemplo, en las historias de ginecología, no sé ahora, pero en el gobierno anterior aparecía el APGAR familiar. Pero por el momento acá, en las historias de acá, no hay eso. Sí, es un instrumento que se está perdiendo. Bueno, ¿algún compañero que tenga alguna duda con respecto al APGAR? Ustedes ven que es un instrumento, realmente es de lo más sencillo que hay, ¿verdad? Ahí lo importante es estar seguro lo que vamos a marcar, porque eso nos va a dar una orientación sobre cómo está la familia. Bien, vamos a ver el otro instrumento, que es el FFSIL. El FFSIL es un poco más complejo que el APGAR. Tiene más herramientas. Lo vamos a ver en la otra pantalla. Me dicen que ¿cuál están viendo? El que está en verde, el FFSIL que está en verde.
Sí, doctor. Ah, vaya, entonces no pueden ver este. Vaya, vamos a ocupar este entonces. Fíjense, este instrumento, el FFSIL, fue originalmente creado en Cuba, porque tenían mucha necesidad de evaluar a las familias. Y a diferencia del APGAR, evalúa 7 parámetros de la familia: la cohesión, armonía, comunicación, permeabilidad, afectividad, roles y adaptabilidad. Y ahí ustedes tienen la definición también de cada uno de ellos. Por ejemplo, la cohesión la toman como la unión familiar física y emocional al enfrentar diferentes situaciones y en la toma de decisiones de las tareas cotidianas. Y así en cada parámetro nos va dando una definición. Al tener ya 7 parámetros y no solo 4, permite diferenciar un poco más a dónde está el problema. Y solo para que ustedes tengan una idea, porque uno de repente puede decir, bueno, pasamos de 4 parámetros a 7 parámetros. Como les dije al principio, esta es una evaluación básica de la familia, pero solo para que tengan una idea. Si de repente encontramos a una familia que tiene problemas de cohesión o que tiene problemas de permeabilidad, que este instrumento lo toma como la capacidad de la familia de brindar y recibir experiencias de otras familias y de otras instituciones, en esos 2 parámetros, por ejemplo, si aparece alguna alteración, hay otro instrumento que se llama el test de Olson, que agarra estos 2 parámetros, la cohesión y la permeabilidad, y solo de esos 2 parámetros saca 16 tipos posibles de familia, combinando la cohesión y combinando la permeabilidad. Saca 16 tipos de familia. Entonces, imagínense ustedes, aquí estamos sacando 7 posibles parámetros. Y ya, si queremos profundizar más, estos 2, cohesión y permeabilidad, se convierten en 16 más. Entonces ya esos son evaluaciones más profundas. Y si todavía queremos profundizar más, de esos 16 sacamos lo que piensa la familia y lo que piensa el individuo. Entonces esos 16 se convertirían en 32 tipos de familias. Pero eso, como les dije al principio, ya son evaluaciones un poco más profundas, que ya se enseñan una vez tenemos bien claro cómo funciona el FFSIL, y de acuerdo a dónde está el problema en el FFSIL, así decidimos nosotros aplicar otro tipo de instrumentos. Pero bueno, ahí están los 7 parámetros. Igual nos cataloga la familia como una familia funcional, ahí tienen los puntajes, como una familia moderadamente funcional, como una familia disfuncional o una familia severamente disfuncional. Quiere decir que en esta clasificación hay 2 funcionales y 2 disfuncionales. A diferencia del APGAR, que era una funcional y 3 disfuncionales. Aquí no, aquí es un poco más moderada en ese sentido la clasificación. Y son 7 parámetros. Cada parámetro tiene 2 preguntas, como pueden ver ustedes en la pantalla. Y además de eso, igual están los puntajes que van desde el 1 hasta el 5. Dependiendo a dónde nosotros vayamos a puntuar, siempre, en este caso, en esta plantilla solo ponemos el número 1 y automáticamente se va sumando. Igual, es una, digamos, entrevista autoaplicada o autoadministrada,
pero que si la persona no entiende muy bien lo que le estamos preguntando, por supuesto que se puede apoyar. Igual que en el APGAR familiar, en el FFSIL, sacamos los puntajes individuales y sacamos los puntajes globales como familia. Lo podemos hacer de cualquiera de las dos formas. Bien, vamos a ver cómo quedaría el FFSIL de una familia. Acá tenemos, solo para que tengan una idea, digamos que esta persona marca que se toman decisiones entre todos para las cosas importantes. 1. Perdón, ahí es 2 el puntaje. En mi casa predomina la armonía. Vamos a ponerle que casi nunca. En la familia cada uno cumple sus responsabilidades. Le vamos a poner 4. Ustedes ven que al final se va sumando. Las manifestaciones de cariño forman parte de nuestra vida cotidiana. Le vamos a poner 5. Nos expresamos sin insinuaciones de forma clara y directa. Le vamos a poner que pocas veces. Aquí pocas veces. Lo que quiero es que vean cómo se van sumando al final en la columna. Y también cómo se van sumando en la tabla que ustedes tienen a su derecha. Automáticamente se va sumando lo que corresponde a cada parámetro. Y arriba, en la clasificación, automáticamente les va apareciendo a qué corresponde la opinión de esta persona de su familia. Veamos en cuál no hemos puesto. Aquí le vamos a poner otros 5. Otros 5. Acá le vamos a poner que 1. Que 2. Otro 1. Acá le vamos a poner que 2. Y acá le vamos a poner 3. Ahora, para cada parámetro hay 2 preguntas. Por ejemplo, ustedes ven aquí esta que dice, en mi casa, cada uno cumple sus responsabilidades, ¿verdad? Cada uno cumple sus responsabilidades. Y si nos vamos a ver, en los parámetros, vamos a ver que el parámetro de roles dice, cada miembro de la familia cumple las responsabilidades y funciones. O sea que esa pregunta corresponde a roles, ¿verdad? Y entonces, así cada pregunta corresponde a uno de los parámetros. Por ejemplo, la número 11 dice, podemos conversar diversos temas sin temor. Eso corresponde, fíjense bien, a comunicación, que ahí dice, ¿no? Dice, los miembros de la familia son capaces de transmitir sus experiencias de forma clara y directa. Pero hay otro también que habla de que pueden hablar sin temor. Bueno, en este caso, esta persona marcó 37 y nos dice que es una familia disfuncional. Esa, digamos, sería la clasificación general de la familia según esta persona. Pero si nos queremos ir al detalle, nosotros vamos a ver que en roles, bueno, en cada parámetro, el puntaje mayor que puede tener es 10. Quiere decir que mientras más abajo está peor la familia. En este caso, la armonía está mal y la adaptabilidad está mal, igual que la comunicación. Entonces tenemos que ver si los otros miembros de la familia también puntúan bajo en esos parámetros o cómo los puntúan, ¿verdad? Eso nos va a dar alguna idea de cómo está viendo la familia cada uno de esos parámetros. En este caso, vamos a decir que Rocío marcó estos puntajes.
Quiero ver si los puedo pasar, pero no me pasan. Bueno, esta tablita se la vamos a compartir. Le voy a pedir al doctor que la completemos, porque como ustedes ven no me aparece completo los puntajes. Ahora sí, ya vamos a ver el detalle. Bueno, vamos a completar los otros cuestionarios, solo para que tengamos la idea. Igual, este es como que fuera otro miembro de la familia. Vamos a poner que en todos está marcando bajo esta persona. Y eso probablemente significa que sea la persona que esté más afectada, o que sea una persona que, por ejemplo, que tenga algún problema con alguien específico de la familia y que por eso esté viendo a la familia de forma equivocada. Esta persona, por ejemplo, marcó un puntaje de 27. Nos dice que es una familia severamente disfuncional. Y vemos los puntajes que tiene en cada uno de los parámetros. Igual nos vamos al siguiente. Eso lo estamos haciendo así solo para que ustedes vean cómo es que vamos a hacer el análisis final. Esta persona vamos a poner que piensa que su familia está disfuncional, y vamos a ver el último de Ángela. Vamos a poner que marca cuando uno hace evaluaciones generales de las familias, uno se encuentra con cosas, pero es que muy, muy interesantes en la familia. Uno empieza a ver cómo las familias empiezan a interpretar de forma equivocada algunos de los parámetros, y eso vuelve interesante. Voy a hacer un poco grande esto, y solo para que tengan una idea, ese sería el familiar número 1, ese sería el familiar número 2, ese sería el familiar número 3 y el familiar número 4. Entonces, de cada uno me manda los puntajes. Estos puntajes son, digamos, los estamos colocando solo para que tengan una idea, ¿no? Pero el programa ya se los va a mandar de acuerdo a lo que cada uno de los miembros califique. Si ustedes están ocupando esta plantilla, o si pueden, digamos, programar la plantilla igual, porque esto es bastante sencillo de calificar. Digamos que esos son los puntajes totales que la familia marcó. Pensemos que esos son los puntajes totales. Entonces, estaríamos viendo una familia que tiene puntaje más alto en permeabilidad. Ese sería el que marca como puntaje más alto, permeabilidad. Ahora, si recordamos qué es la permeabilidad, vamos a ver qué es la capacidad que tiene la familia de aceptar la intervención o ayuda de personas externas a la familia. Entonces, teniendo un puntaje alto, si ustedes ven, solo el familiar número 1 salió con puntaje bajo, probablemente a esa persona hay que extraerla del grupo familiar, y con esta persona hay que trabajar individualmente.
pero con el resto de la familia que sacó puntajes altos, quiere decir que ellos sí aceptan la ayuda externa, o sea, probablemente funcionen bien en una terapia familiar. Entonces, ya teniendo ese puntaje, ustedes fácilmente lo citan y empiezan a promover cambios. Ahora, si queremos ver los puntajes más bajos, tenemos los más bajos, armonía y roles. Entonces ustedes dicen, bueno, tenemos dos puntajes bajos, tenemos que decidir por cuál de los dos puntajes empezamos a trabajar. Teniendo que es una familia que tiene buena permeabilidad, ustedes pueden decidir, por ejemplo, empezar a trabajar por los roles. Y entonces ustedes empiezan a ver dentro de los roles perdón, no es roles, sino que es adaptabilidad del otro que está abajo. Es armonía y adaptabilidad, son los puntajes más bajos. Entonces ustedes deciden, bueno, ¿por dónde empezamos a trabajar? ¿Por la adaptabilidad o por la armonía? Entonces, por ejemplo, ustedes pueden decidir, bueno, vamos a empezar a trabajar por la armonía, porque puede ser más fácil que la adaptabilidad. Y entonces empiezan a promover en su psicoterapia algunos ejercicios que promuevan cambios en la armonía. Una vez ustedes vayan haciendo nuevamente el FFSIL para ver si el parámetro de armonía va subiendo de puntaje, ya empiezan a ver cómo aparece la adaptabilidad, y si aún sigue apareciendo baja, entonces hay una de dos. Por ejemplo, ustedes ven la armonía, quien tiene más bajo es el familiar 1 y el familiar 4. Y la adaptabilidad, quien tiene más bajo es el familiar 2. Entonces, las personas que tienen puntajes más bajos probablemente significa que sean las personas que estén retrasando a toda la familia. Y si estas personas son las que están acostumbradas a tomar las decisiones, esta persona es la que no va a permitir que la familia crezca o que un miembro en particular de la familia crezca. Usualmente nosotros los vemos con, por ejemplo, personas deprimidas, que tal vez es un chico, un adolescente el que está deprimido, y el papá es de la opinión de que no tiene por qué estar deprimido, ¿verdad? Que los hombres no se deprimen, ¿verdad? Que esos son inventos de él, ¿verdad? Y entonces esta persona que probablemente tenga el puntaje más bajo, digamos en armonía o en adaptabilidad o en permeabilidad, y aunque los demás tengan buen puntaje, pero si los demás siguen a esta persona, eso no va a permitir que la familia mejore, ni que nuestro paciente con depresión mejore. Entonces, fíjense bien, aunque no haya sido el paciente que nos consultó, cuando ustedes ya tienen esta idea de la familia, ustedes deciden, por ejemplo, citar a esta persona para empezar a hacer negociaciones o hacer psicoterapia con él, ¿verdad? Por eso es que el doctor Mansor decía que de repente nos llega alguien a consultar, por ejemplo, en este ejemplo que les he puesto, alguien que está deprimido, y ustedes empiezan a sospechar que algo en esa dinámica familiar no está funcionando bien, aplicamos el FFSIL o aplicamos el APGAR, y las personas que tengan puntaje más bajo, aunque todos los demás puntajes estén altos, pero si en ese parámetro está bajo y ustedes ven que es la persona que más tiene influencia sobre la familia, ustedes pueden decidir citarla aparte, aunque no sea el paciente que consultó, pero siendo una persona que tiene tanto poder dentro de la familia, no va a permitir que el resto de la familia mejore, ni que el resto de la familia crezca. Igual podemos ver eso en cualquier situación. Por ejemplo, yo lo he visto con personas, por ejemplo, diabéticas o hipertensas, que
que depende de un familiar para ir a pasar consulta, por ejemplo. Y que si ese familiar no está disponible, aunque otro familiar esté disponible, pero esa persona quiere que, por ejemplo, que el hijo lo lleve a pasar consulta. Y si no es el hijo, nadie más lo puede llevar, ¿verdad? Entonces, se están tomando decisiones basadas en criterios equivocados. Entonces hay que tomar el FFCIL, hay que aplicarlo y hay que ver dónde están los puntos débiles de la familia. Igual tenemos familias, por ejemplo, que de repente, miren, esto va a parecer increíble lo que les voy a contar, pero nosotros hemos visto en el hospital, por ejemplo, personas que, diabéticos que se descompensan, ¿verdad? Tienen niveles de glucosa súper altos. Y resulta que uno ve que cuando están en el hospital, toda la familia los llega a visitar y en los almuerzos, bueno, antes, ahorita está un poco complicado eso, pero en los almuerzos todos los familiares se reunían ahí alrededor de la persona enferma y la impresión que a uno le daba era que era una familia unida. Pero cuando ya se recuperaba y tenía que asistir a sus controles, ya asistía sola la persona. Y entonces ya empezábamos a ver qué pasaba. Y cuando aplicábamos el FFCIL encontrábamos puntajes bajos en cohesión, por ejemplo, puntajes bajos en permeabilidad. Y cuando veíamos la dinámica familiar, encontrábamos que lo que estaba pasando ahí era que de alguna forma, y esto es algo que se vuelve de forma inconsciente en las familias, pero de alguna forma nosotros veíamos que para la familia, incluso para el mismo paciente, era bueno enfermarse, era bueno descompensarse, porque en la medida que se descompensaba, en esa medida lograba obtener atención de sus familiares. Y en la medida que estaba compensada, la familia, como tenía poca cohesión y poca armonía, cada quien se ocupaba de sus actividades. Y entonces dejaban a la persona diabética sola. Entonces esta persona inconscientemente entendía que si estaba mal del azúcar, su familia lo iba a acompañar. Y como les digo, todo esto es inconsciente, no es que las personas a propósito dejen de tomarse la medicina, sino que apareció un mecanismo de defensa, ¿no? Y se les olvidaba ahí tomarse la medicina. Y eso hacía que se enfermaran, ¿no? Que se descompensaran y terminaran ingresados. La otra cosa que veíamos frecuentemente también es que cada vez que se enfermaban, venían más remesas. Y cuando no se enfermaban, cuando todo estaba bien en la familia, el número de remesas disminuía, ¿verdad? Porque ya no habían gastos extras. Y entonces, de alguna forma, que alguien estuviera mal significaba más ingresos a la familia. Y alguien puede decir, pero eso no puede ser. Miren, como les digo, cuando uno aplica el FFCIL y empieza a analizar los parámetros, a la luz de lo que está pasando en la dinámica familiar, uno empieza a descubrir una gran cantidad de sorpresas. Por eso es que es súper importante que ya sea el APGAR o ya sea el FFCIL lo aplique. Yo en lo particular prefiero el FFCIL porque me parece que da mayores parámetros. Si ustedes revisan, bueno, no sé si todavía los están usando, los manuales de los ECOs. En el manual de ECOs aparecía recortado el FFCIL. Yo lo había visto sobre todo en el área de ginecología, ¿no? Para ver los cuidados de la mujer embarazada. El APGAR es bueno, es muy bueno, pero a mí me parece que da más información al FFCIL. Por eso es de que yo lo prefiero en lo particular.
yo lo prefiero, pero también eso tiene que ver con cuánto tiempo tenemos para aplicarlo, ¿verdad? Entonces a veces no tenemos el tiempo suficiente, ¿verdad? También aplicar los dos nos puede servir como para, digamos, como para hacer alguna especie de comprobación, a ver si las personas en realidad entendieron lo que les estamos preguntando en el FFSIL o si no lo están interpretando de una forma equivocada, y tal vez es más fácil que se orienten con el APGAR. Entonces eso también sirve así y algunos profesionales lo ocupan así. En el Seguro Social, por ejemplo, los médicos de familia entiendo que ocupan más el FFSIL. Nosotros en el Hospital Saldaña antes ocupábamos mucho el FFSIL. En este momento, pues por la pandemia, y ustedes saben que el hospital es el que siempre cierra primero, pues ahorita estamos un poco limitados en eso. Igual los médicos de familia casi no están saliendo a las comunidades por eso mismo. Pero en tiempo normal, digamos, era lo que siempre ocupábamos, ¿no? El FFSIL y el APGAR, antes de empezar a ver otro tipo de herramientas más profundas. Bien, ahora sí, le quiero pedir al doctor Humansor si tiene algo más que agregar con el FFSIL. Una de las herramientas muy importantes para la evaluación de la familia, así como usted bien lo ha dicho, doctor, los parámetros que nos da una orientación bastante amplia de la familia y que se puede complementar, como usted bien lo dijo, con otras herramientas como la de Olson, ¿verdad? En cohesión y permeabilidad, y eso nos puede ayudar a desencadenar, ¿cómo se llama?, a esa familia atrapada, ¿verdad? Que a veces no hallamos ni cabeza en nada y no sabemos por dónde dirigir nuestra psicoterapia. Entonces creo que es bastante fundamental y espero que estos instrumentos se sigan utilizando porque realmente nos abre las puertas de una familia y nos da mucha información valiosa tanto para el paciente individual como así toda la familia. Me parece que debemos de retomar todo esto y que los compañeros psicólogos, compañeros médicos de familia retomemos la utilización de eso, porque sí se ha perdido. La pandemia ha golpeado bastante pues la interacción con la familia, con las personas, pero es una parte fundamental el poder interactuar y saber cómo está la dinámica familiar. Así. Gracias. Quiero escuchar a alguno de los compañeros psicólogos si ya conocían estas herramientas, si las ocupan, si no las conocían, si les parece que son complicadas. Hola, buenos días a todos. Buenos días, doctor. Buenos días. Yo quería consultar, bueno, realmente confirmar, ¿verdad? Si he comprendido bien la información. Esa escala de APGAR y tanto la de FFSIL se aplica de manera individual a cada uno de los miembros de la familia. Exacto, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Sí, correcto. Vale. ¿Cómo hacer en el caso, por ejemplo, como siempre hay resistencia, ¿verdad? ¿Cómo hacer si alguno de los miembros de la familia no quiere asistir para poder aplicar la escala? Por ejemplo, son 5 de los miembros de la familia, ¿verdad? Y digamos, uno de los miembros no puede asistir porque muestra resistencia, porque está trabajando, porque le queda, no sé, algún contratiempo. ¿Cómo hacer para poder aplicar la escala? ¿Solamente trabajo con los miembros que yo tenga contacto? ¿O cómo puedo proceder en ese caso? Esa es mi pregunta. Gracias, muy amable. Gracias, muy buena pregunta. Antes de responderla, voy a pedirle la opinión al doctor Humansor, qué es lo que hacen ellos, y después yo le cuento qué es lo que hacemos nosotros en el hospital. Sí, lo que hacemos nosotros primero es, si algún miembro de la familia
no puede asistir, lo que se hace es trabajar con lo que se tiene, ¿verdad? Con las personas que se tengan. Se evalúa primero ahí y ahí se determina qué grado de permeabilidad pueda tener en la persona que no asiste, o por razones de índoles personales o por cuestiones de trabajo. Y siempre, como nosotros estamos en el primer nivel, se nos hace un poco más fácil visitar a la familia dentro del hogar, ¿verdad? Entonces eso nos da otro parámetro para poder determinar qué es lo que está pasando con esta familia. Gracias, doctor. Fíjense que, bueno, vaya, el doctor tiene digamos, la facilidad de movilizarse muchas veces hacia los trabajos o hacia las casas, ¿no? Porque esto se completa rápidamente, no es que necesite horas para estarlo completando, no es un MMPI, por ejemplo, sino que es algo rápido. Pero nosotros, por ejemplo, que estamos en el hospital y que tenemos poca acción en el sentido de movilizarnos, hacemos dos cosas. Como esas son escalas autoaplicadas, y si nosotros vemos que tenemos la suficiente colaboración de los miembros de la familia, del resto de miembros de la familia, lo que hemos hecho en ocasiones es, le entregamos la escala, le explicamos a un miembro de la familia cómo es que tienen que explicarle a este familiar que no puede llegar, que la complete. Por supuesto que tiene que ser su opinión, ¿verdad? Su opinión no tiene que ser influenciada por ningún otro miembro de la familia. Y cuando nos traen de vuelta digamos, la respuesta, tratamos de contrastar ya con la entrevista. Ahora, si nosotros sospechamos que alguien más respondió el instrumento, o que no nos parece que puede ser confiable, entonces ocupamos otras herramientas que hay para trabajar únicamente con las personas que asisten. Incluso, imagínense que solo el paciente llega, solo el paciente, y que nos dice que nadie más de la familia puede llegar, y nosotros detectamos que hay problemas serios en la familia, pues entonces una de dos: o lo derivamos al primer nivel donde está el doctor Humansor y les explicamos cuál es la dificultad que hay. En este momento tenemos mucha facilidad para hacer eso, pero si por ejemplo estamos en lo privado, que es otro mundo de trabajo, entonces lo que hacemos es, aunque tengamos el problema familiar, dirigimos nuestra psicoterapia a nivel individual, hacer que la persona se vaya haciendo un poco más independiente, que vaya creciendo individualmente en otros parámetros, y buscamos una red de apoyo diferente a la de la familia. Eso sucede frecuentemente, ¿no? Ahora, eso se dificulta cuando la persona tiene problemas cognitivos serios. Por ejemplo, imagínense que tiene ideas sobrevaloradas, así bien fuertes, en el sentido de que si no tiene apoyo de la familia, entonces la vida no tiene sentido y no vale la pena hacer nada más. Entonces, si nuestra psicoterapia se ve enfrentada a algún tipo de ideas así que sean muy resistentes, en ese caso nos hacemos apoyar de medicamentos para que esa persona empiece a ver las cosas diferentes, y ya una vez tenga una visión diferente sobre las cosas, pues ya en psicoterapia individual empezamos a trabajar para buscar una red de apoyo diferente a la de la familia. Ahora, si no trabajamos con los miembros de la familia con los que se pueda trabajar, ¿verdad? Ahora, si hay situaciones, digamos, que sean un poco delicadas, por ejemplo, si ya sabemos de que hay abuso, que hay violencia intrafamiliar, entonces lo que yo les recomiendo es que la deriven a las instancias, a otras instancias, ¿no? Tal vez a un servicio de salud público, porque seguramente esos casos van a terminar o en la Procuraduría o en el ISNA
o en fiscalía, y si nosotros no reportamos a tiempo y el caso se complica, entonces después nos pueden llamar, nos pueden citar para saber por qué no reportamos, si tuvimos conocimiento de algún hecho en particular, ¿verdad? Y sí, lo que dice la licenciada es cierto, esos casos se ven con bastante frecuencia, ¿no? De personas que no pueden o que no quieren, ¿verdad? Cuando no pueden, como les digo, existen otras alternativas, pero cuando no quieren, pues o trabajamos de forma individual o trabajamos con los miembros de la familia que sí quieran hacerlo, o buscamos una red de apoyo diferente, ¿no? Por ahí es que tratamos de avanzar. ¿Sí? Sí, doctor. Ahí también es algo importante que yo creo que ahora se ha perdido también, lo del familiograma, ¿verdad? Ese es un buen parámetro para saber, así como en forma gráfica, más o menos cómo está un poco la estructura y la dinámica familiar, ¿verdad? Que nos puede orientar porque esta persona pues o está muy individualizada o está muy cerrada. Entonces el familiograma es como un parámetro bastante que podemos utilizar a la hora de poder ver si podemos aplicar estos tipos de instrumentos. Sí, correcto. Hablando del familiograma, recordé, por ejemplo, otro caso cuando quien toma las decisiones en la familia está fuera del país, que también lo vemos con alguna frecuencia, que la familia no puede hacer nada si la persona que envía las remesas no da su aprobación, ¿verdad? En ese caso, bueno, hay colegas que incluso se han atrevido a trabajar así por videollamada con las personas que están fuera, ¿no? Porque tal vez esta persona sí puede ayudarnos a modificar algunas situaciones que están sucediendo aquí con esta familia aquí en el país. Pero si es lo contrario, si son personas que no aceptan colaboración, ahí sí nos vemos en aprietos y tratamos de trabajar con lo que tenemos, ¿verdad? Entonces el familiograma también yo solo agregaría con el familiograma que muchas personas se quedan solo con el nivel básico del familiograma, ¿no? Y recuerden que hay 3 niveles de información del familiograma, que hay que integrarlos, los 3, para tener la foto completa. Y luego en estos cursos que le menciono, que cada cierto tiempo impartimos, también ya en un nivel intermedio aplicamos otro instrumento que también lo ocupan mucho los médicos de familia, que se llama regía diagnóstica, ¿verdad? Que los psicólogos que están en el Ministerio de Salud, algunos de ellos tuvieron la oportunidad de trabajar sobre la regía diagnóstica en una guía que al final nunca salió, pero que el instrumento ahí está, ¿no? Para poderlo trabajar en cualquier momento y que también es muy útil. Ahí la única limitante es que nos pide integrar algunos elementos médicos, que ahí sí tenemos que tener el apoyo de un médico para que nos dé esos parámetros. Pero es otro de los instrumentos que podemos ocupar. Y hay varios instrumentos, ¿no? Hay varios instrumentos. La idea es tratar de tener la idea general y la ruta general de cómo trabajar con las familias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Inquietud? ¿Ya conocían ese instrumento? No. Fíjense que yo no sé por qué estos instrumentos, no sé si el APGAR lo he visto alguna vez en alguna escuela de psicología, pero el FFSIL sí estoy seguro que no, ¿verdad? El FFSIL sí solo lo he visto para médicos de familia. Y casualmente algunos libros de psicología lo retoman, ¿verdad? Son pocos, pero lo retoman. Y son instrumentos que ustedes ven que no, ni siquiera son cosas médicas, pues, sino que son cosas familiares que
que todos deberíamos en algún momento de poder retomar, ¿verdad? De hecho, todos los psicólogos trabajan sobre estos parámetros del FFCIL, por ejemplo. Tal vez no con ese nombre, tal vez no bajo ese instrumento, pero en algún momento revisan cómo está la armonía familiar, cómo se están comunicando. Entonces, este instrumento solo lo ordena y nos da, digamos, un parámetro de frente a qué estamos. Y son los instrumentos que me enamoraron de la carrera de medicina familiar, doctor. Sí, me imagino. Son muy buenos instrumentos, no son tan complicados y son bien manejables, pero que nos dan muchos parámetros a la hora de tratar a nuestros pacientes. Acá, pues yo opino sobre el primer nivel porque aquí estoy, ¿verdad? Y muy pocos médicos que trabajan a nivel local saben de los instrumentos, saben de que la familia es un parámetro bastante bueno para poder determinar por qué mi paciente no mejora. Realmente hace falta bastante acá en cuanto a terapia. Ya tenemos a los psicólogos, pero les falta también en el aspecto de que dejan, a veces hay problemas para poder no ver todo el bosque, pues. Entonces estos instrumentos les van a ayudar mucho a los que les quieran aplicar y les pueden dar muchos parámetros para poder individualizar el padecimiento de cada paciente que llega a la consulta. Sí, correcto. Buenos días. Buenos días. Un gusto saludarles. Yo estaba viendo esta información, un poco ya la conocía cuando estuvimos en el curso anterior, doctor, pero me llama la atención lo que habla el doctor Mansor con el instrumento que habló hace un momento de familiograma, como que mencionó. ¿Qué posibilidad existe que en otra sesión se nos pueda compartir? En el caso de mi formación académica como psicóloga, sí, no se nos enseña. Ustedes han mencionado y han señalado ese punto bien importante. En el caso de la nacional no se nos enseña este tipo de instrumentos y realmente en nuestro diario quehacer es importante manejar diferentes instrumentos pues para poder echar a andar psicoterapia, pues como no hay verdades absolutas, entonces uno con la población que le toca trabajar pues tiene que echar mano de diferentes instrumentos. Entonces yo lo pongo sobre esta sesión, pues qué posibilidad haya que en otro momento se nos comparta este instrumento que habló el doctor Mansor. Gracias y un gustazo. Gracias a usted. Por mí no hay problema, no sé el doctor Mansor, que es el experto ahí en eso. Claro, cuando tenemos que ver qué día, porque ahorita estoy trabajando y me he escapado. Vaya, nos ponemos de acuerdo y sí, con gusto. También estamos pendientes con la otra solicitud que hizo una compañera hace un par de semanas sobre un tema que no está dentro de neuropsicología, pero que ya lo estamos preparando también para compartirlo. Sí, claro que sí, podemos compartir y tal vez de una sola vez aprovechar para compartirles, doctor, un poco sobre la rejilla diagnóstica. Wow, eso sería excelente, doctor. Claro que me apunto también. Vaya, perfecto. Entonces sí, lo vamos a retomar y vamos a preparar un poco sobre el genograma y sobre la rejilla diagnóstica, que también es otro de los instrumentos que, como les digo, diseñamos un instrumento completo para cada uno de los trastornos mentales, ocupando rejilla diagnóstica, pero el ministerio consideró que era demasiado complicado porque ellos querían algo para promotores de salud y para eso sí tienen que ser psicólogos los que lo apliquen. Así es que sí, con mucho gusto vamos a preparar eso.
¿Alguna otra inquietud? Bien, si no hay inquietudes, solo espero que la próxima semana ya retomemos lo de neuropsicología. Recuerden que ya vamos a empezar a ver ya síntomas de lóbulos específicos vistos desde el punto de vista neuropsicológico, ¿verdad? Pienso que empecemos a trabajar con algo de lóbulos, pues sí, hay que trabajarlo, pero sobre temas específicos, y vamos a empezar, ya que está de moda, a trabajar sobre neuropsicología infantil. Así es que los espero el próximo fin de semana. Les vamos a avisar con Vivian si quedamos para sábado o domingo. Y bueno, si van teniendo dudas, pues con gusto, ¿no? Las compartimos con Vivian y las vamos preparando. Y para los colegas que están en exámenes, mucha suerte, ¿verdad? Nos vemos la próxima semana. Un gusto, doctor. Feliz fin de semana. Bueno, ya pasó. Igualmente, feliz fin de semana. Gracias por el Cuídense. Siempre. Siempre.